Tengan todos muy buenas noches, hermanos, hermanas y amigos. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a aprender un poquito sobre Juan capítulo 11, que habla de la resurrección de Lázaro. Pero antes vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra y te rogamos con la dirección y guía de tu Espíritu Santo que nos hables. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Andrew Sachs, que fue un actor y escritor británico, dijo una vez: la muerte es más universal que la vida. Todos morimos, pero no todos vivimos. Y esto tiene sentido considerando que espiritualmente muchos andan por la vida, como lo dice Efesios 2:1 en su segunda parte. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Muchos parecen estar vivos, pero por dentro, si no está Cristo, no hay vida. Así lo dice Juan, 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Se dice que Martín Lutero escribió en su Biblia, al margen de Apocalipsis 20, del 11 al 15, la siguiente frase: el que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una sola vez. La muerte es el gran enemigo, aunque muchos de nosotros vivimos negándola. Nuestra cultura intenta ocultar la muerte. No podemos negarlo, no vemos cadáveres en las calles como algunas partes del mundo. Los cadáveres van directamente a la morgue o van a una funeraria, fuera de la vista y fuera de la mente aún. Muchas personas nunca han visto un cadáver, no les gusta acercarse a un ataúd y mucho menos muchas personas han sido testigos de la muerte de una persona. Preferimos no pensar en la muerte, no nos gusta hablar de ella y preferimos, aún algunos, fingir que no nos va a suceder a nosotros. Pero nos va a pasar, tarde o temprano nos va a pasar. De hecho, que en unos 100 años, todos los que están viendo este video vamos a estar muertos. Suena feo, pero es cierto. Dicen las estadísticas que 100 de cada 100 personas mueren. Solo cuando confrontemos la realidad de la muerte, apreciaremos la esperanza de la resurrección. No hay nada como la muerte para hacernos desear la resurrección. En Juan 11, como les mencionaba al principio, este es un capítulo bien interesante en la palabra porque relata una experiencia de Jesús que no se encuentra en los demás evangelios. Adelante, búsquelo. La resurrección de Lázaro está solamente en el evangelio según Juan. Y este comienza, si lo leen, con un Lázaro enfermo. Sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje a Jesús, seguramente mandaron una persona para que Jesús pudiera ir a Betania, y eso lo vemos en los primeros 3 versículos de Juan 11, pero Jesús, al recibir el mensaje, no se va de inmediato. Él se retrasa y a propósito. De hecho, espera 2 días hasta que Lázaro muere, porque él sabe exactamente lo que está a punto de hacer. Esto está en Juan 11, versículos del 4 al 7, el versículo 11 y en el versículo 14. Normalmente, en nuestra humanidad, y esto es como seres humanos, que amamos a otras personas y es que no somos Dios, no podemos, al menos no con nuestra fuerza, resucitar a nadie, ni saber cuándo alguien va a morir. Pero cuando alguien nos dice a nosotros que está enfermo de muerte, o nos avisan que alguien está enfermo de muerte, nosotros usualmente vamos de inmediato. Y lo hacemos porque, como no controlamos la vida, no sabemos si después va a ser demasiado tarde, como muchos pensaron de Jesús, que cuando fue ya era demasiado tarde. Lo que nosotros hacemos normalmente es que nosotros visitamos de inmediato. Nos dicen que alguien está muy grave, entonces nosotros le visitamos. Es algo muy humano cuando nosotros amamos, y porque no somos Dios, repito, no sabemos qué va a pasar. Pero Jesús sí sabía. Jesús sí sabía. Vamos a ver la primera parte de la primera sección de este mensaje, que es el duelo con esperanza. Tan pronto como Marta escuchó que Jesús se acercaba al pueblo, fue a recibirlo, mientras María permaneció en la casa. Y eso lo vemos en Juan capítulo 11, versículo 20. Es un poco extraño porque Marta es la que sale al encuentro mientras María se queda quieta. Sencillamente podría ser que Marta es la más activa de las dos hermanas. Recordemos que cuando Jesús visita la casa de ellos, Marta está trabajando y María está sentada a los pies del Señor.
Y es porque a ella le gusta hacer las cosas, mientras que a María le gusta sentarse. Tal vez sí, o tal vez es que esté sucediendo algo más. Posiblemente María no se daba cuenta y Marta, al saberlo, inmediatamente fue a buscar a Jesús. Y Jesús no había entrado a la ciudad, por cierto. Las palabras de Marta a Jesús seguramente fueron difíciles de escuchar, que lo vemos en Juan 11:21, que dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En lo particular, hermanos, hermanas y amigos, yo soy enemigo de esa frase del hubieras. Y es que el hubieras, más que proponer una solución, busca un culpable. No falta en las conversaciones, cuando se busca un culpable, el intercambio de hubieras. Alguien no hizo lo que le correspondía, así que él es el culpable. Pero en eso hay un sí, pero si vos hubieras hecho tal cosa, o si te hubieras fijado. Así que el hubieras, para que lo sepamos, no ayuda en nada a la situación, sino que hunde, acusa. Y ya existe un acusador que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, que lo pueden ver en sus pantallas ahorita, se menciona. Lo bueno es que Marta no se queda ahí. Dado su gran poder y señales que ya había realizado Jesús, Marta creía que Jesús pudo haber evitado la muerte de Lázaro. Pero lo que ella dice a continuación es extraordinario también. O sea, ella no se queda con el hubieras. Y dice en el versículo 22, pero incluso ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta no conoce como nosotros el final de esta historia. Ella no tiene idea de lo que Jesús está a punto de hacer. Y no espera tampoco que Jesús resucite a Lázaro de entre los muertos. Y sin embargo, ella expresa esperanza incluso después de que ha ocurrido la muerte. Esto es como si estuviera diciendo: no sé qué puedes hacer ahora, Jesús, pero tengo la esperanza de que puedas hacer algo. Jesús inmediatamente consuela a Marta diciéndole unas palabras muy directas y fuertes, que le dice: tu hermano resucitará. Y eso está en el versículo 23. Él le dice exactamente lo que planea hacer, pero Marta no entiende. Y Marta en el versículo 24 le dice: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús tiene un buen récord a estas alturas, hermanos, de hablar en parábolas. Y muchos saben que él no habla literalmente, sino que lo hace en sentido figurado. Si bien no comprende el significado directo de Jesús, la respuesta de Marta es buena. Expresa esperanza a través de su teología, si lo podemos llamar así. Marta mantiene la creencia judía en la resurrección de los muertos que ocurrirá en el último día. Y eso lo podemos ver en Daniel capítulo 12, los versículos 1 al 2. Y también, que seguramente ella ya había escuchado, que está en Juan capítulo 5, los versículos 28 al 29. La segunda sección que vamos a ver de este mensaje es la resurrección y la vida. Jesús toma la creencia de Marta en la resurrección en el último día y la redirige hacia Él. Y Jesús dice en los versículos 25 y 26, dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. No sé si Marta entendió a estas alturas lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cómo pudo Jesús ser la resurrección? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué ocurre la resurrección para aquellos que creen en Jesús? Si bien pudo ella tener las preguntas, responde nuevamente con fe cuando Jesús le pregunta: ¿crees esto? Y Marta le responde en Juan 11:27, sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que vino al mundo. Pero ¿por qué Marta responde a Jesús de esta manera? Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, y Marta dice: sí, tú eres el Cristo. Hay una conexión entre el Cristo y la resurrección. Marta se muestra en este pasaje como ella está atando cabos y parece que su teología es buena. En 2 de Samuel, seguramente ella, posiblemente ella había leído las Escrituras también, en el capítulo 7, los versículos 12 al 13,
El Señor le promete a David que uno de sus descendientes gobernará en el trono que Dios establecerá para siempre. Y si este Mesías va a gobernar para siempre, entonces seguramente no va a terminar con la muerte. Una de dos: o el Mesías nunca morirá, o si muere no va a permanecer muerto. Entonces existe una conexión entre la resurrección y el Mesías, y al parecer Marta lo entiende. La tercera sección de este mensaje es un duelo sin esperanza, y vamos a hacer una pequeña comparación de la primera parte, que es un duelo con esperanza, que es la conversación entre Marta y Jesús. Pero aquí vamos a ver una parte un poco más triste, porque cuando se exalta prácticamente a María, cuando se exalta a María en la primera experiencia que tuvo Jesús con ellas, al menos registrado en la palabra, que María estuvo a los pies y el Señor resaltó la actitud de María al estar a los pies del Maestro, y Marta, que estaba tan afanada. En este caso parece que se invierten los papeles, que pareciera que María es la que tiene menos esperanzas y Marta es la que tenía una mejor convicción. Si bien Marta muestra una esperanza a través de su teología y de la conversación que ella mostró con Jesús, la interacción con María, vamos a ver que es notablemente diferente. Mientras que Marta salió inmediatamente a encontrarse con Jesús, el versículo 28 dice que María fue hasta que Marta la llamó y le dijo que el Maestro la llamaba. Llama la atención que Marta y María ambas dijeron las mismas palabras: Señor, y lo vemos en el versículo 32, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y eso lo vemos en el versículo 32. Son las mismas palabras que pronunció María, y fueron las mismas que había dicho Marta hace algunos instantes. Pero, ¿será que significan algo diferente? Pero al final veamos no solamente lo que María dice, sino que veamos lo que ella no dice. Veamos lo que ella, en comparación con la conversación de Marta, veamos todo el silencio de María. Ella no sigue su acusación, si lo podemos llamar así, si hubieras estado aquí, no lo sigue con palabras de esperanza. Sencillamente le dice a Jesús, le echa la culpa, si lo podemos llamar así, el hecho de que él pudo haber evitado la muerte de Lázaro, pero no lo hizo, y no se expresa ninguna esperanza. Posiblemente María estaba molesta con Jesús. Ambas, al parecer, lo primero que le dicen es que lo acusan, porque ellas le habían hecho una petición anteriormente, que fue de pedirle a Jesús de ir a su casa porque Lázaro estaba muy enfermo, y ellas saben que Jesús puede sanar, ellas saben que Jesús puede curar, pero a estas alturas todavía Jesús, para ellas, no sabía qué hacer con la muerte. Después de todo, la muerte es el gran enemigo. Jesús podía curar ciegos, lo vemos en Juan capítulo 9, podía convertir el agua en vino, podía prevenir la muerte, pero nadie a estas alturas podía hacer algo con respecto a la muerte una vez que llega. La falta de esperanza de María ante la muerte de su hermano es comprensible. Ahora, Jesús, sabemos y ellas sabían, es poderoso y puede hacer cosas asombrosas, pero aún en su experiencia nadie podía hacer algo respecto a la muerte. Actualmente, y esto para nosotros, con toda nuestra ciencia y medicina avanzadas, lo mejor que podemos hacer es retrasar la muerte. Podemos posponerla un rato, pero ninguno de nosotros puede evitar que suceda al final. Y una vez que sucede, no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto. La finalidad de la muerte y el llegar a la muerte es algo claro para toda la humanidad desde el principio, actualmente y seguramente a futuro. Y María acepta esa finalidad y según ella no hay esperanza. La cuarta sección de este mensaje es que Jesús siempre puede hacer algo. Vimos ahorita cómo la respuesta de Jesús a María también contrasta con la respuesta a Marta. Después de que Marta expresó su esperanza, Jesús la consoló con sus asombrosas palabras de que Lázaro resucitaría y que Jesús es la resurrección y la vida. Pero
¿cuál fue su respuesta a María? No había palabra de consuelo, no había una promesa teológica. Él simplemente le pregunta, en Juan 11:34, le pregunta, ¿dónde lo pusiste? También es interesante ver la respuesta no verbal de Jesús a María. Cuando Jesús la vio llorar y los judíos que habían venido con ella los vio llorando, dice el versículo 33, se enojó y se turbó en su espíritu. La mayoría de las traducciones suavizan la frase estaba enojado, que se enojó. Lo podemos ver en una de las versiones de las primeras traducciones de la Biblia al español, que es la Biblia del Oso, que fue traducida en 1569 por ahí, que dice textualmente, se embraveció su espíritu. Esto es lo que el texto dice literalmente. Se suaviza porque no están muy claros del por qué Jesús está enojado, por qué Jesús se enoja cuando ve el dolor de María. La explicación habitual es que Jesús está enojado por la tiranía de la muerte, está enojado porque ve lo que la muerte hace a las relaciones y a los que quedan atrás. Es horrible, está mal. Esta razón de la ira de Jesús tiene sentido, pero podría haber otra explicación. Podría ser que Jesús está enojado porque María se aflige como una mujer sin esperanza. Después de todo, él no estaba enojado en su encuentro con Marta, quien expresó su esperanza, pero esto solamente es una presunción. De hecho, que Jesús se enoja por segunda vez, y lo vemos en Juan 11:38, pero eso es en respuesta a lo que dicen los compañeros de duelo de María, y Jesús lo escuchó, que preguntaron ellos, ¿no podría el que abrió los ojos del ciego también haber impedido que este hombre muriera? Y eso lo dice en el versículo 37. ¿Será que Jesús está enojado porque toda esta gente está como alimentando la desesperanza de María? Ellos carecen de esperanza ante la muerte. Toda la multitud sabe que Jesús es poderoso. Saben que le abrió los ojos al ciego. Él pudo haber evitado la muerte de Lázaro, pero una vez ocurrida la muerte, la gente de repente no conocía esta faceta de Jesús y no sabían si Jesús verdaderamente podía hacer algo al respecto. Al menos eso es lo que pensaban, incluyendo los amigos cercanos de Jesús, María y Marta. Posiblemente hasta el mismo Lázaro, de no estar muerto, lo habría pensado. Jesús está a punto de hacer uno de los milagros más grandes que los judíos presenciarían. Ni Marta ni María sabían que la historia terminaría con un Lázaro resucitado. María vio la muerte como el final y ni siquiera Jesús pudo arreglar eso. Pero Marta puso a trabajar su teología con la confianza de que Jesús siempre podía hacer algo. Hermanos y hermanas, Jesús, ya como conclusión, Jesús deja que las cosas pasen para su gloria. Nunca, hermanos, es muy tarde ni muy temprano para que las cosas sucedan. Recordemos lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Deberíamos, en este caso, hermanos, al menos en esta experiencia, deberíamos ser un poco más como Marta. Cuando vemos que las cosas están pasando, pongamos a trabajar nuestra teología. No nos quedemos en la desesperanza como lo hizo María, sino que pongamos nuestra fe y citemos aún y clamemos al Señor y exaltemos el nombre del Señor, así como Marta lo hizo en su conversación con Jesús, que a Jesús, al menos en contraste con la conversación que tuvo con María, al menos sacó palabras de consuelo para Marta. En el caso de María, no inspiró mucho porque María, al parecer, estaba un poquito más dolida. No sabemos cuál fue la relación personal de cada una de estas hermanas con su hermano, con Lázaro, que el final de la historia es que Jesús lo resucita, pero sí podemos ver que una de las dos llegó a confiar un poquito más en Jesús, al menos por lo que logramos ver de estas conversaciones. Seamos entonces, a la luz de este pasaje, hermanos, un poquito más como Marta. Cuando las cosas pasen y se salgan de nuestro control y nosotros pensamos y podríamos acusar al Señor y decirle, Señor, si me hubieras contestado aquella oración que te hice, posiblemente esto no habría pasado. Pero el Señor sabe por qué las cosas suceden, el Señor
va a intervenir de alguna manera, aunque en estos días el Señor quiere, Él puede resucitar a alguien de la muerte. Si Él no lo quiere, no lo va a hacer. No a todas las personas que murieron, Él las resucitó. No hubo una gran algarabía en aquel tiempo de tantas personas que resucitaron. Cada quien tiene un propósito, cada experiencia tiene un propósito para nosotros, y Jesús tiene un llamado particular para cada uno de nosotros también. Así que, hermanos, hermanas, confiemos de que Jesús sí puede hacer algo. Y si Él permite que otra cosa suceda que para nosotros puede ser peor, confiemos en que Jesús lo está haciendo para su honra y para su gloria, y no dejemos de exaltarle. Dios les bendiga. Buenas noches. Ready. Hola, somos la Iglesia Evangélica Central Centroamericana del Progreso, Honduras. Encuéntrenos en Facebook como YKHN y no olvide de seguirnos, darle me gusta y compartir nuestra página. Transmitimos en vivo por YouTube los jueves a las 6:30 p.m. y los domingos a las 10 a.m. Les invitamos a que se suscriban al canal y hagan clic en la campanita para recibir notificaciones. Les invitamos también a participar de la comunión con los hermanos en nuestras reuniones de oración por Zoom los martes a las 6:30 p.m. Dios les bendiga.